Gloria a Dios, que Dios los bendiga en esta tarde, motivo de gozo el poder traer palabra de Dios. Espero se encuentren gozando de la vida. Dios debe reconocer que necesitamos de Él. En este momento les pido que por favor me acompañen a Primera de Reyes, capítulo 2, versículo 36 al 41. Y la palabra de Dios nos habla diciendo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Después envió el rey e hizo venir a Simei y le dijo: edifícate una casa en Jerusalén y mora ahí, y no salgas de ahí a una parte ni a otra, porque sabe de cierto que el día que salieres y pasares el torrente de Cedrón, sin duda morirás, y tu sangre será sobre tu cabeza. Y Simei dijo al rey: la palabra es buena, como el rey mi señor ha dicho, así lo hará tu siervo. Y habitó Simei en Jerusalén muchos días. Pero pasado 3 años aconteció que 2 siervos de Simei huyeron a Aquís, hijo de Maca, rey de Gad, y dieron aviso a Simei diciendo: he aquí que tus siervos están en Gad. Entonces Simei se levantó y ensilló su asno y fue a Esqueis en Gad para buscar a sus siervos. Fue pues Simei y trajo a sus siervos de Gad. Luego fue dicho a Salomón que Simei había ido a Jerusalén hasta Gad y que había vuelto. Oramos. Padre, en este momento te doy gracias por el privilegio que me das de predicar tu palabra. Gracias por tus continuas bendiciones, porque te aseguras que tengamos todo lo necesario en la vida. Ayúdanos en momentos difíciles y permite, Padre, que constantemente podamos buscar de ti. En este momento te pido que la palabra que voy a predicar sea guiada por el Espíritu Santo, que toque corazones, transforme vidas y que vengan personas a tus pies. Esto te lo pido, Señor, en el nombre de Jesús. En este momento estaremos meditando bajo el tema: por deseos a lo terrenal, perdemos la vida. Es de tomar en cuenta de que todos tenemos deseos de crecer económicamente en la tierra. Todos tenemos el deseo de llegar a tener una buena casa, un buen carro, terrenos, un buen negocio. Es algo el cual todo mundo desea. Lo malo es cuando permitimos que estos deseos tomen control de nosotros y en vez de buscar a Dios primero, nos dejamos llevar por esto. No buscamos a Dios, sino que más bien ignoramos a Dios y buscamos lo terrenal. Se encuentra Simei, este varón, que fue instruido por el rey de que no dejara tal territorio, porque el instante en que lo hiciese, perdería su vida. Él lo tomó en cuenta y lo aceptó, pero llegó un momento en el cual reconoció que para él era más importante lo terrenal que su propia vida. Se le fue avisado de que 2 de sus siervos se le habían huido a tal lugar, y él, dejándose llevar por sus deseos de tener esos 2 siervos, los cuales le pertenecían a él, puso a un lado el mandato del rey. Se dejó llevar por el deseo de tener a sus siervos con él y decir: estos me pertenecen. Que puso a un lado el mandato y fue a buscar a sus siervos. Al regresar, Salomón ya sabía que él había dejado el territorio. Lo mandó a traer, le explicó la situación. Tú dijiste que estabas de acuerdo a lo que yo te dije, mas aún así preferiste dejarte llevar por tus deseos. Fuiste tras ellos, y un rey ha de cumplir lo que dice. Y dicho y hecho, Simei perdió su vida. Asimismo, las Escrituras nos hablan claramente de que nosotros debemos de hacer ciertas cosas para agradar a Dios, pero nosotros nos dejamos llevar por los deseos de la carne, que en vez de cumplir con los mandatos de Dios, hacemos lo contrario. No matarás. Y hay personas que terminan matando. Y lamentablemente ahora matar no simplemente es de agarrar a puñalazos, a disparar o a quitarle la vida a alguien, sino que está escrito que todo aquel que aborrece a su hermano también es un homicida. Así que terminamos quitándole la vida a una persona. Hacemos lo contrario de lo que dice la Biblia. ¿Le robará el hombre a Dios? Ciertamente que sí. En los diezmos y ofrendas no se dan, más aún así se nos olvida esto, lo ponemos a un lado, porque como seres humanos nos cuesta soltarlos de lo económico, del dinero. ¿Para qué voy a dar tanto dinero? ¿Para qué voy a mantener al pastor, la pastora? ¿Para qué voy a hacer tal cosa?
nos cuesta hacerlo. Reconocemos que cometer adulterio o fornicación no es lícito, pero en los momentos en los cuales los deseos atacan al ser humano, lo ponen a un lado y se dejan llevar por sus deseos, olvidándose de que Dios exige santidad del ser humano. Es importante que reconozcamos que el dejarnos llevar por los deseos de la carne nos apartan de la bendición de Dios, nos apartan del amor de Dios. Esto de dejarnos llevar por los deseos de la carne pueden causar que en un abrir y cerrar de ojos perdamos nuestra salvación, perdamos esa relación íntima con Dios. Estás a punto de recibir los dones los cuales estás pidiendo por mucho tiempo, pero por los deseos de la carne, lo que por tanto tiempo has luchado, terminas perdiendo, terminas poniendo a un lado. Es importante que reconozcamos que en la vida es más importante buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vendrán por añadidura. ¿Qué le estás pidiendo a Dios? Es importante que mantengas calma, ten paciencia, y en el momento indicado Dios te dará lo que tanto deseas. Hay personas que he escuchado quejarse: llevo 10 años pidiendo a mi esposa y no la he recibido. Llevo tanto tiempo esperando que Dios me conteste con esa ayuda idónea. No me la ha dado, pues lo primero que venga voy a agarrar. Dios está a punto de darte esa persona a quien tanto le has pedido, pero por no confiar en Él, por poner tus deseos antes que el obedecer a Dios, terminas metiéndote en situaciones ilícitas, y el amor que tanto decías tenerle a Dios se fue a la derrumba, se fue a un lado. ¿Qué pasa? ¿A dónde están esos hombres, esas mujeres que juraban, decían que amaban a Dios con toda su sinceridad, pero en momentos en los cuales simplemente porque tuvieron un desacuerdo en la iglesia, no me quieren en la iglesia, mejor me voy al mundo? Pues déjame recordarte que eso de servir a Dios no es algo el cual simplemente vendrá como que si anduvieses caminando entre un jardín lleno de flores, lleno de rosas. Vendrán momentos difíciles. La diferencia en servir a Dios y andar fuera del Evangelio es que el estar fuera del Evangelio no tienes un galardón que te espera, pero el estar sirviendo a Dios, el estar buscándolo constantemente, encontrarás momentos difíciles, pero es de tomar en cuenta que al final de tanto, el Señor te estará esperando con los brazos abiertos, y al presentarte ante el tribunal de Cristo, qué hermoso será que se te sea dicho: ven a mí, siervo fiel, en lo poco me fuiste fiel, pero en lo mucho te voy a recompensar, te daré cosas las cuales ni te imaginabas, porque ese es el Dios al que servimos. Un Padre que quiere bendecirnos constantemente, un Padre que no solo nos tiene el galardón esperándonos, sino que hay bendiciones aquí en la tierra, los cuales Él está dispuesto a darnos. Abrirá de la ventana de los cielos, imagínate, y derramará de sus bendiciones, que muchos podrán preguntarse: pero ¿cómo es que Él ha crecido tanto en su trabajo? Sus hijos haciendo excelente en la escuela, ¿cómo es? No lo esperábamos. Ellos no tenían esa capacidad. Es Dios obrando. Mira sus cultivos. Qué admirable, sus piñas, sus naranjas, no son como los demás, tienen más abundante, son de mejor calidad. ¿Por qué? Porque Dios se asegura de que cualquier devorador que está a punto de entrar a tu lugar donde tú has sembrado, se aparten. Él mismo manda a sus ángeles a proteger todo lo que tú haces, todo lo que tú siembras. Pero ¿sabes qué? Cuando pones los deseos de la carne antes que las cosas de Dios, nada sale bien. Comes y no te sacias, bebes y sigues con sed, te vistes, mas aún así no te abrigas completamente, siembras y tus cosechas no salen a como esperabas. Esto mismo se le fue dicho al pueblo de Israel cuando ellos preferían buscar lo de ellos en vez de buscar lo espiritual, lo celestial. Amado hermano, amado oyente, es importante que tomemos en cuenta de que poner a Dios primero es lo más importante, de que Dios está dispuesto a darle a sus hijos lo mejor. Es importante que tomes en cuenta de que Dios quiere bendecirte, quiere ayudarte, quiere proveer, pero todo depende de tu relación con Él. Muchas veces nos preocupamos por lo terrenal
en vez de preocuparte por lo espiritual. Y no de que yo diga de que crecer económicamente sea algo malo. Ciertamente no lo es. Salomón era un hombre con muchos bienes terrenales. David también lo era. Entonces, crecer económicamente no es lo malo. ¿Sabe qué es lo malo? Cuando le pones más amor a las cosas terrenales que a las cosas de Dios. Es lamentable notar que le pides a Dios que tu negocio crezca, pero cuando tu negocio ya va prosperando, no quieres cerrar para ir a la iglesia, porque a tal hora vienen los mejores clientes. Es lamentable que ya no puedes ir a la iglesia a adorar, a buscar de Dios, porque los que compran tus productos vendrán en hora del culto, cuando antes le pedías la bendición a Dios. Es lamentable de que ahora ya no puedes ir al culto, porque los niños mucho lloran y molestan cuando hay manera de solucionar tal problema. Pero antes, cuando no podías tener hijos, ahí sí llorabas y gemías que deseabas tener un hijo. Y ahora lo que tanto resulta ser que pedimos como bendición, ahora lo ponemos como excusas para no buscar la presencia de Dios. Es lamentable el notar que, como dicen las Escrituras, que lo más peor es el llegar a amar al dinero. El principio de todos los males, el amor al dinero es el principio de todos los males. O sea que, hasta se me olvidó el versículo, pero el punto es de que por llegar a amar el dinero, no amamos a Dios correctamente, no le servimos, no le adoramos, sino que nos dejamos llevar por el amor a lo terrenal. Amado hermano, amado oyente, busquemos más de Dios, amémosle, sirvámosle y reconozcamos que lo más importante es llegar a tener una relación íntima con Dios. Ciertamente es importante de que mejores tu relación con Dios, y claramente como seres humanos nos preocupamos por el día de mañana. ¿Qué voy a comer? ¿Qué voy a hacer? Es algo el cual nos pasa a todos, pero es más importante poner todo en las manos de Dios. ¿Será que estás confiando en Dios? ¿Será que estás poniendo todo en las manos de Él? Más bien las Escrituras nos habla y nos dice que no nos preocupemos por el día de mañana, sino que más bien notemos las aves del campo, que se visten, comen, reciben todo lo necesario, tienen donde vivir, y ellos no trabajan. El Señor no los pone a un lado, Él los cuida. Que más bien dice las Escrituras, notad los lirios del campo, que se visten extraordinariamente, que ni aun el gran rey Salomón se llegó a vestir como ellos. ¿Y quién era Salomón? Alguien de bendiciones económicas extraordinarias, pero ni aun él se logró vestir como ellos. Asimismo, tú que has confiado en Dios, busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia, que todas las demás cosas vendrán por añadidura. Tómalo en mente, ponlo así. ¿Por qué? Porque también está escrito: no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Dios provee en abundancia. Los israelitas, cuando anduvieron caminando por el desierto, no les faltó comida porque mandó maná del cielo. No les faltó agua porque brotaba agua media vez fuese pegada a la roca. Dios proveía vestuarios por 40 años. No le faltó calzado al pueblo de Israel. Amado hermano, amado oyente, simplemente es de asegurarte de que camines con Dios y Él siempre estará ahí contigo. Él se asegurará de que en tus estudios prosperes, de que en tus negocios todo vaya bien, de que en todo lo que hagas sucedan grandes cosas para honra y gloria de Él. Pero ¿será que estás haciendo lo necesario para que tengas esa relación íntima con Él? Pero no. Nos dejamos llevar por los deseos de la carne: fornicación, adulterio, borrachera, mentira, lujuria. Es importante que crucifiquemos a este cuerpo, crucifiquemos los deseos de la carne, pues si Cristo Jesús pudo vencer, nosotros somos más que vencedores para honra y gloria de Él. Porque Él no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino que un espíritu que todo lo puede, un espíritu que puede romper cadenas para honra y gloria de Él. Cualquier debilidad que tengas, por favor entiende que Cristo Jesús venció, y si Él venció, no hay nada imposible para nosotros. Cualquier deseo que tengas, ponlo en las manos de Dios. Jesucristo está a la diestra del Padre intercediendo por ti y por mí. Y cualquiera que sea tu dificultad, Cristo Jesús ahí está. Papá, yo entiendo lo que Él está pasando.
Yo entiendo su debilidad. Yo lo viví como ser humano. Yo entiendo de que en estos momentos necesita de mi ayuda. Necesita que el Espíritu Santo vaya y lo consuele. En momentos de soledad, cuando ya no crees poder seguir, cuando según tú la vida ya no tiene importancia, cuando según tú es mejor la muerte que seguir viviendo, te acuerdo de que Cristo Jesús entiende cualquier situación que estés pasando. A Él también lo negaron sus mejores amigos, lo abandonaron, a Él también lo acusaron injustamente, más bien fue crucificado, no siendo pecador, pero por amor a nosotros estuvo dispuesto a llevar todo pecado a la cruz del Calvario. En este momento te animo y te recuerdo que es importante crucificar la carne. ¿Por qué? Porque el espíritu y la carne tienen deseos completamente diferentes, pero es importante que busquemos la santidad, porque Dios no mora en personas que quieran vivir en pecado. Lamentablemente, ahora la palabra ha sido adulterada, que más bien todos quieren servir a Dios a su propio bienestar, que tal cosa no es pecado, que esta cosa lo puedo hacer, que puedo tomar un poco, que puedo vestirme de tal manera, que puedo hacer tal cosas en la iglesia, que puedo decir tales palabras. Todo el mundo tiene su manera de querer hacer las cosas y lamentablemente ponen la mirada en el ser humano. ¿Sabes en quién debemos de poner la mirada? En Cristo Jesús. Él es el blanco, el hombre perfecto. Pero aún así, imagínate la valentía que tuvo Pablo en decir: si tanto les cuesta, pongan su mirada en mí, tómenme como alguien de ejemplo, sean imitadores de mí, como yo de Cristo. O sea que Pablo nos dio a entender, como seres humanos podemos lograrlo. Si yo lo he logrado, tú también puedes hacerlo. Al fin de tanto, yo tengo las mismas debilidades que tú tienes. Entonces, ¿qué? Nosotros también podemos hacerlo. Ya dejemos de poner excusas. Soy humano, es natural pecar. Ciertamente somos humanos y pecaremos, pero eso no nos da la licencia para hacerlo cuando queramos, para pecar y simplemente decir al final: Dios perdona, Él me va a perdonar mis pecados, Él me va a ayudar a seguir adelante. Las cosas no son así. Puedes esconderte del pastor, de tu líder, de las personas que tú crees que te acusarán con tus líderes, pero de quien no puedes esconderte es del Alfa, el Omega, el principio y el fin. Aquel que anda rondando la tierra, buscando personas justas, sobre quien derramar sus bendiciones, sobre quien permitir que el Espíritu Santo haga grandes cosas. Por favor, dejemos de llevarnos por los deseos de la carne. Toma en cuenta que nuestro adversario, el diablo, anda como león rugiente buscando a quien devorar. A él no le importa tu sexo, tu origen, tu nacionalidad, tu religión. A él no le importa nada de eso. Él lo que quiere asegurarse es de que tú y yo tengamos el mismo destino de él, de que tú y yo terminemos en el infierno, el cual le pertenece solo a él y a todos los que le sirven, a todos sus demonios. Pero tú y yo no fuimos creados para vivir en tal lugar, para tener una eternidad ahí. Tú y yo fuimos creados para vivir con Cristo Jesús allá en las bodas del Cordero, celebrar, tener momentos extraordinarios en la presencia de Él. Amado hermano, amado oyente, en ese momento te recuerdo: Cristo Jesús te ama, Cristo Jesús murió en la cruz del Calvario y Él quiere ayudarte a seguir en las cosas buenas. Pero es importante de que tú y yo desechemos lo malo y hagamos lo bueno. Ya dejemos de creer de que nosotros podemos hacer las cosas a nuestra manera, pero es lamentable que ahora el ser humano ya ni quiere distinguir entre el bien y el mal. Hay caminos que al hombre le parecen buenos, pero al final son camino de muerte. Al final te llevan a la situación en la cual tu alma no tendrá una vida eterna con Dios. Es importante que tomemos las Escrituras y nos dejemos guiar por ellas. Ya dejemos de permitir que pastores, grandes líderes, prediquen la palabra a su propia manera. Es de notar que las mismas Escrituras dicen que aún hasta los escogidos serán engañados. Aún ellos tendrán situaciones en las cuales lamentablemente se dejarán llevar por otras personas en vez de dejarse llevar por lo que dicen las Escrituras. ¿Y sabes por qué es esto? Porque no estudiamos las Escrituras, simplemente agarramos la Biblia
y la ponemos a un lado después del culto. La agarramos cuando vamos a ir al servicio para que digan, ese hermano siempre anda con su Biblia. ¿De qué te sirve andar con una Biblia en la mano y aquí no llevas nada de ello? ¿De qué te sirve llevarla a la iglesia simplemente para que digan que tienes una Biblia y tal vez la abres para leer cuando van a leer ahí en la iglesia? Pero en tu casa ni un versículo estudias, ni un versículo analizas, no haces nada importante para buscar la presencia de Dios. Y para ti que lo tienes todo, para ti que has prosperado económicamente, ¿de acuerdo? No te creas tanto porque lo tienes todo, porque al final de tanto, Dios es el que hace personas millonarias y las hace pobres. Más bien, en vez de poner tu confianza en el dinero, pon tu confianza en Dios. En vez de creer de que con el dinero lo puedes comprar todo, ¿de acuerdo? Te recuerdo que la salvación no tiene precio. Más bien, ni te es vendida, sino que Cristo Jesús te la da gratuitamente, porque cuando Él murió en la cruz del Calvario, Él lo hizo para que todos tengamos vida y vida en abundancia. Para ti que lo tienes todo, más bien ayúdale al necesitado, extiéndele la mano a aquel que necesita y acuérdate de dónde has salido, porque hay personas que gracias a Dios llegaron a prosperar económicamente. Gracias a Dios están en lugares donde nunca se esperaba que llegaran, pero cuando ya crecen económicamente, se les olvida que ellos también fueron pobres, se les olvida que ellos en algún momento también desearon un plato de comida, se les olvida que ellos también en algún momento desearon que alguien les extendiera la mano. Es importante que tomes en cuenta de que si has prosperado, si has crecido, es porque Dios te lo ha permitido. En ese momento te animo a que pongas tu confianza en Dios, a que te reconozcas que Dios quiere ayudarnos a seguir adelante, a que no nos demos por vencido y que al final de tanto Dios nos ayudará. En ese momento te animo a que sigamos adelante, a que no pongamos la confianza en lo terrenal, de que ciertamente no hay nada malo con crecer económicamente, pero lo malo es enamorarte de lo terrenal, perder tu salvación por ponerle más enfoque a las cosas terrenales que las cosas de Dios. En este momento no sé si hay alguien que le gustaría reconciliarse con el Señor, entregarle su vida a Cristo o renovar sus votos. Oramos. Padre, en este momento te doy gracias por el privilegio que me has dado de predicar tu palabra. Te pido que seas tú, Señor, rompiendo cadenas, haciendo grandes cosas en mi vida. Si hay alguien que quiere entregar su vida a ti, te pido, Padre, que tomes sus pecados, los tires a lo más profundo de la mar y que al final de tanto nos ayudes a llegar al final de la meta triunfantes. Eso te lo pido en el nombre de Jesús. En este momento que el Señor te bendiga y gracias por tu tiempo.